¿Qué tal, mis amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Celeste Uribe y pues bueno, este es un episodio de podcast que bueno, vamos a estar haciendo de una forma bastante corta, de una forma un tanto más breve. No le voy a meter nada de edición, pero vamos a estar hablando específicamente de la mentalidad del flojo, la mentalidad del chairo, ¿no? Que muchas veces, digo, disculpará la terminología y respeto si hay gente que son chairos, que son de izquierda, etcétera. Pero yo en sí, o sea, tengo mi ideología, digo, no pretendo adoctrinar ni mucho menos, sé que este canal es de audio, pero la verdad es que hay algo que muchas veces a mí me suele incomodar, ¿no? Y obviamente esto lo he podido ver a lo largo de mi vida, lo he podido ver a lo largo de mi vida laboral, lo he podido ver a lo largo de mi vida como creador de contenido. Y es el hecho de a quién le echas la culpa, a quién pretendes hacer responsable de lo que te vaya mal. Porque el típico pensamiento es echarle la culpa a otra persona y no hacerte responsable de lo que haces. Porque sí, eso es lo que muchas veces nosotros solemos hacer. O sea, echarle la culpa a una persona, echarle la culpa al gobierno, por ejemplo. Y obviamente nosotros no nos dedicamos a ver qué estamos haciendo mal. Por ejemplo, si no tienes trabajo, o sea, por ejemplo, ¿no? Si no tienes trabajo, o sea, lo primero que vas a hacer es echarle la culpa al gobierno, hacerte irresponsable, decir, pues bueno, yo no tengo la culpa, el gobierno tiene la culpa, pero no tiene los pantalones para ir a una papelería y agarrar una solicitud de empleo y llenarla y enviarla a otro lugar. Entonces, por esa misma razón, o sea, creo yo que muchas veces hay algo que a mí me incomoda, me molesta y es ese típico pensamiento de el gobierno tiene la culpa, ¿no? De que yo no progrese, ¿no? Y digamos que así como existen las clases altas, ¿no? Que son que sí son privilegiadas, etcétera. La realidad es que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Porque la mayoría le echamos o la culpa o al gobierno o al que tiene más dinero o al que tiene más, más cosas, ¿no? O al empresario. Porque claro que sí, evidentemente los empresarios corruptos ahí sí definitivamente en mi opinión, o sea, sí que los juzguen y que los echen a la cárcel. Pero no todos los empresarios, o sea, son así. No todos. Hay gente que sí obviamente ha logrado obviamente su éxito, pues tras conseguir obviamente varios logros, tras meterse en un negocio obviamente o generar un negocio de forma totalmente legítima, etcétera, y que obviamente nosotros tarde o temprano les terminamos consumiendo. Entonces, ¿cómo puedes echarle la culpa a una industria de la cual obviamente dependes? O sea, porque si no dependieras de ello, pues bueno, obvio, no les compres, no les consumas nada, ¿no? O simplemente corta tu servicio con ellos. Pero uno a lo mejor muchas veces no sabe, pues bueno, que a veces digo, así como existen los pobres que por ejemplo son delincuentes, también están los pobres que son honrados, que son gente trabajadora, que son gente que se esfuerza, que le echa ganas a lo que hace. Pero vamos, eso es lo que a final de cuentas, o sea, determina también la diferencia. El que uno obviamente sea trabajador. Digo, el que obviamente, o sea, el que haya pobres que son trabajadores y que, vamos, o sea, ven y le echen ganas y les da igual el gobierno que esté. O sea, esa es la actitud correcta. La gente que se esfuerza y no quiere poner pretextos para nada. Ahora, está también otra cuestión que viene siendo también del lado de los ricos. Así como hay ricos que, digamos, a veces algunos sí se hicieron su lanita así, lavando dinero, ¿no? Etcétera. O siendo él, haciendo cosas delictivas. También están los ricos que sí también son honrados. Porque digo, muchas veces ahí hablamos obviamente de generaciones. Algo que bastante gente, de hecho, hay bastante gente que suele hablar específicamente, es que hay que pensar a futuro, o hay que pensar a largo plazo, o hay que pensar generacionalmente, ¿no? Que por qué los políticos fracasan, que porque no ven generacionalmente, ¿no? Y digamos que no, es un concepto que a mí me gusta muchísimo investigar, que yo he podido darme cuenta de varias cosas en la vida de ello, pero la verdad, y la verdad es que a final de cuentas es algo
que también es bastante importante porque casi nunca tendemos a pensar a futuro. Ojo, no confundan con idealizar algo, como idealizar el tener tu casa, etcétera. O sea, ¿por qué digo? En ese caso, pues digo, sí se vale, pero y si estás trabajando obviamente para ello, para tratar de conseguir obviamente esa meta, pues ahí sí, lo que te recomiendo es definitivamente, pues, o sea, sí, trabaja, pero tú ya tienes una meta fija. Pero hablo específicamente de los visionarios, de la gente que tiene una idea, que obviamente se sabe esforzar en proyectar esa idea, que busca obviamente pues también comenzar a hacer negocio con ello, que es obviamente es algo legítimo. Vender un producto, ¿no? Etcétera. Y hablamos, pon tú, o sea, el abuelito se rifó, o sea, se fue y se rifó trabajando, se rifó haciendo varias cosas, ¿no? La siguiente generación, ¿no? ¿Qué le quiere dar a su siguiente generación? Ah, pues bueno, voy a trabajar más para que mi hijo obviamente no tenga que pasar por lo mismo que yo pasé. De ahí sigue, ¿no? Los nietos, ¿no? El papá obviamente toma las riendas y está con su hijo, ¿no? Porque digo, muchas veces nosotros obviamente no pensamos las cosas así diariamente, ¿no? Por ejemplo, digo, los que son padres de familia igual sí me van a entender bastante a lo que me refiero, pero los que son solteros, digo, no sé si me lo pueden llegar a comprender. Pero a lo que voy es que si tú, por ejemplo, buscas hacerte de un patrimonio, etcétera, lo que te recomiendo es que siempre pienses también, no nada más por ti, sino también por el lado de tu familia. O sea, si tú, por ejemplo, inclusive eres soltero y planeas tener hijos, obviamente, o sea, considera, obviamente, toma en cuenta esa cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente eso a ti te va a llevar a que trabajes a lo mejor más, pero también al hecho de que tú aprendas a esforzarte y obviamente a tratar de dejar algo que valga la pena para tu siguiente generación. Digo, muchos de nosotros ahí decimos nuestras generaciones esperan o a lo mejor yo no espero nada, yo no quiero tener hijos, etcétera. Sí, pero quizás a lo mejor si tú pretendes pues a lo mejor emprender algo, digo, no soy tanto un coach de marketing, etcétera, pero a lo que voy es que lo que va a determinar obviamente tu diferencia de los demás, de la borregada de los demás, es tu empeño y tu esfuerzo en lo que sea. Digo, digamos que, o sea, varias compañías, o sea, industrias grandes en varios países del mundo, o sea, comenzaron por gente que se rifó, que tuvo que esforzarse por tratar de conseguir un objetivo, por mostrarlo, por invertir tiempo, dinero, inclusive llegar a sacrificar la familia, etcétera. Pero a final de cuentas, o sea, fueron y lograron su objetivo. Y esto no nada más para vivir ellos, sino también para tratar de dejar un legado, obviamente, a su siguiente generación. O sea, ¿cuántas compañías hasta la fecha, o sea, siguen regidas por gente que, que vamos, o sea, que es prácticamente en teoría como un linaje, ¿no? Que vamos, ¿no? Empieza el abuelito, de ahí el negocio le va al papá, le va después al nieto, le va después, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, ¿para qué te vas a esforzar también, no? Digo, obvio, si te sientes pleno con algo, o sea, ve y hazlo. Pero a lo que voy con ello es que lo que deberías tú de hacer es principalmente el esforzarte. O sea, esfuérzate, pero también poco a poco ve a futuro qué es lo que vas a hacer. Porque digo, muchas veces está también el detalle, ¿no? De la gente que a veces suele tomar malas decisiones, ¿no? O sea, si vas a tomar una decisión, o sea, por lo menos, o sea, piensa en lo que vas a hacer. O sea, piensa en si eso no te va a afectar, ¿no? De hecho, algo que medio me cae gordo, pero digamos que de plano ahí sí, a mayores es, por ejemplo, los adolescentes o los chavos que son de 8 o 9 años, que ya quieren ligar y que ya quieren noviar, ¿no? Digo, respeto la vida amorosa de cada quien, pero la neta, o sea, mendigo chamacos, o sea, ¿qué van a saber del amor? O sea, honestamente. O sea, ¿qué van a estar sabiendo, no? O sea, no tiene nada de malo, o sea, que vaya y les guste una niña, que vaya y les guste a alguien. Pero a lo que voy, o sea, no se saben lavar ni los calzones, pero ya quieren empezar a noviar.
O sea, si tú, por ejemplo, tienes una meta, no sé, casarte, tener tu familia, tener tu casa, tener hijos, o tener obviamente un negocio, obviamente para tu familia, con el cual tú y tu familia se puedan sustentar, digo, pues obviamente primero, o sea, date a la tarea de tener en cuenta todos esos factores antes de autorrealizarte. O sea, porque son un montón de factores. No sé si ustedes han visto, obviamente, de hecho ya he citado en varias ocasiones por ahí esto que les he comentado de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Pero es la pirámide de necesidades. Y es que, a final de cuentas, lo que necesitas también es ver por prioridades. El tener un lugar donde puedas vivir, el tener un lugar donde puedas comer, el que tengas un lugar, un trabajo que obviamente te permita seguir viviendo. Y después de ello, pues ahí sí, vámonos a lo demás, ¿no? Porque les voy a ser honesto, hay una frase que es bastante cierta y no pretendo ser ofensivo con lo que voy a decir, pero vaya que es bastante cierto que dice que el amor acaba hasta que el dinero se acaba. Pero es bastante cierto. ¿Pero por qué razón? Y no lo digo porque haya gente que esté interesada o gente que sea oportunista, sino en el sentido de que obviamente tenemos que tomar en cuenta de que lo que necesitas para autorrealizarte como persona, como ser humano, como profesional en algo, es obviamente tener recurso económico. Así sea poco o mucho, o sea, por lo menos trata de ver algo que te ayude a ti a autorrealizarte. Porque bueno, ¿cómo pretendes casarte si no tienes ni siquiera dinero para pagar la boda? Digo, pues mejor en 6 meses ve y junta tu dinerito y ve y lógralo. Que si quieres autorrealizarte, pues bueno, primero ve y trabaja, pero ya tienes una meta en la cual tú ya te quieras enfocar. Que si tú, por ejemplo, ya quieres emprender tu propio negocio, tu propio estudio de grabación, pues bueno, lo que vas a hacer es primeramente ir a trabajar, o sea, ponerte a chambear duro, aunque sea de otra cosa, o sea, da igual, o sea, no vas a ser menos persona por trabajar en otra cosa que a lo mejor no sea tu sueño, no sea tu meta. Pero ya que tengas obviamente el equipo, ya que tengas obviamente el conocimiento, o sea, todo, ya lo que tú puedes hacer es obviamente, pues vamos, emprendo mi negocio, emprendo obviamente algo con lo cual yo ya pueda trabajar y vamos a lograrlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me dediqué a trabajar, entonces ahorita es momento para yo empezar a autorrealizarme. Porque esa es la mentalidad que prácticamente casi nadie tiene. O sea, todos le queremos echar la culpa a todo. Le queremos echar la culpa a la familia, al gobierno. Le queremos echar la culpa a todo el mundo, pero no queremos emprender nada, no queremos trabajar. Y esa es la realidad, todo lo queremos peladito y en la boca. Es más, hasta hay gente que hasta quiere los tutoriales peladitos y en la boca. Así se los digo, y se los digo por experiencia. Y con conocimiento de causa. Porque digo, pues a mí me ha pasado, o sea, cuántas veces de que atiendo gente, o sea, aunque vayas y les expliques con palitos y bolitas, o sea, igual, todo lo quieren como niños chiquitos. Y digo, pues, o sea, ve el contenido, o sea, repásalo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, porque si ya hay contenido que ya está muy bien explicado, o sea, obvio, tú tienes que poner tu parte y practicar. Obvio, tú tienes que poner de tu parte y ponerte a practicar. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué va a valer la pena si obviamente si a ti te da hueva, si te da flojera querer hacerlo, ¿no? Entonces, pensar que vas a ser un gran productor con esa actitud, o sea, perdóname, pero no lo vas a hacer de esa forma. Lo que necesitas hacer es principalmente trabajar y eso es lo que nadie quiere hacer. Todo el mundo queremos soluciones fáciles, todo el mundo queremos soluciones rápidas, todo el mundo queremos hacer varias cosas que a lo mejor nosotros las queremos de forma instantánea, pero tenemos que ser realistas y no soy negativo. Es que hay que ver las cosas como son. A mí, honestamente, a mí me caga, o sea, me enoja en sobremanera. O sea, la gente que abusa de ello para engañar a las personas y eso es algo que no es ético. Digo, no voy a mencionar quién fue el que hizo un video de cómo masterizar en menos de un minuto.
que digo, para empezar, digo, honestamente, o sea, si se pretende enseñar un proceso obviamente arduo, ¿no? Un proceso donde obviamente esperamos un resultado que sea lo más profesional posible, o sea, por el amor de Dios, o sea, nadie va a aprender en un minuto ese tipo de cosas. O sea, que si quieres ser bueno masterizando, que si quieres ser bueno mezclando, pues date tu tiempo, o sea, no seas huevón y mejor esfuérzate. Y perdóneme si me enojo si lo digo de esta forma, pero eso es lo que nadie quiere hacer. Lo dije en el episodio pasado, que el verdadero nunca te rindas es el esfuerzo. Porque eso es lo que nadie quiere hacer. O sea, a mí me ha tocado ver hasta viejitos de 70 y tantos años que les da flojera hacer algo. O sea, hasta estando descansando, jubilados, pensionados, etcétera. O sea, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que gente a lo mejor que vive probablemente acostada, ¿no? Las 24 horas del día en su cama o viendo la televisión en el sofá en la comunidad de su hogar, o sea, sin trabajar ni nada. O sea, ¿ustedes creen que ese tipo de gente se va a querer esforzar en algo? ¿O que tienen realmente la posibilidad de esforzarse en algo? O sea, en algo que puede ser tan sencillo. Digo, porque a mí, o sea, esto sí. Eso sí, ya de plano. O sea, sí me enojó bastante porque. Digo, a lo que voy es que si vas a hacer una competencia, si vas a hacer por lo menos algo. Si vas a emprender algo, o sea, por lo menos, o sea, empréndelo bien y sé ético. Porque así hay que ser éticos. Así como les mencioné al principio de este episodio, que así como existen lo que viene siendo, ¿no? Los ricos que, por ejemplo, algunos tienen sus ganancias a base de la corrupción, a base del lavado de dinero, etcétera. También hay ricos que son honrados. O hay así como también hay empresarios, ¿no? Que hacen cosas chuecas, o sea, que hacen tranzas, cosas mal. Existen los empresarios que son derechos, que son gente que obviamente no se presta a ese tipo de cosas y que pretenden obviamente pues tener lo mejor posible todo lo que viene siendo sus asuntos legales, fiscales, etcétera. Entonces, ¿es ético? O sea, la verdad es que hay que hacernos también la pregunta, o sea, ¿es ético engañar a la gente abusando de la pereza de otros? Digo, para mí, si me lo preguntan, la respuesta es un rotundo no. La respuesta es un rotundo no. Y la verdad es que lo que también a ti te tiene que diferenciar de la borregada de los demás es el que te aprendas a esforzar. ¿Por qué estás fracasando? Porque no te esfuerzas. Claro, hay fracasos que obviamente se dan, obviamente por cuestiones de terceros, etcétera. Digo, en eso obviamente pues no hay mucho que decir. Pero existen también los fracasos que, por ejemplo, muchas veces se dan porque hacemos intento tras intento tras intento, pero es más también por un asunto de aferrarnos a algo que obviamente que sabemos que no nos gusta. Pero como te lo dije en el episodio pasado, lo que a ti va a determinar obviamente el que tú ames algo, o sea, si amas algo realmente, una profesión o alguien, etcétera, es obviamente la prueba dura. Hay gente que no se quiere aventar a hacer una mezcla profesional y quiere sonar como el Grammy. Digo, perdóneme, pero, o sea, eso nunca lo vas a poder hacer. Obvio, te tienes que tomar tu tiempo, necesitas tener paciencia. Tener paciencia, esfuerzo y tener disciplina para lograr lo que tú quieras hacer. Trabajar, si acaso, para juntarte poco a poco, hacerte de más equipo, trabajar, hacer el esfuerzo para conseguir tus metas, conseguir lo que tú quieras, pero obviamente tú ya vas directito a una dirección. Ya tienes en mente qué es lo que tú quieres y obvio, si amas eso con todo tu corazón, si tú, por ejemplo, le tomas amor, aprecio, cariño a tu profesión,
a tu vocación, si tú le tomas aprecio, cariño a la música, al arte, lo que haces, o sea, de lo que sea lo que hagas, a ti te va a valer gorro lo difícil. Tú, obviamente, tu actitud va a ser lo que también va a determinar el que vayas a lograr algo, simplemente con el hecho de que te va a valer gorro lo demás, porque ya tienes una buena motivación para esforzarte. No pretendamos hacernos de la vista gorda, y hay que empezar también por nosotros mismos, cambiar hábitos. O sea, uno a veces es mediocre porque uno no intenta las cosas. Que ¿por qué no puedo lograr esto? Porque no lo practico. Que por qué a lo mejor soy mal jugador, a lo mejor soy mal delantero. Porque no juego seguido, porque no entreno. Que por qué soy a lo mejor mal cantante. Porque no me he tomado la molestia de ir con un maestro de canto y practicar. Porque no me he tomado la molestia de irme a asesorar con alguien que sea especialista en el tema. Que por qué fracasé en esto. O sea, no pretendamos tampoco echarle la culpa a los demás todo el tiempo. Tenemos que aprender a hacernos responsables. Creo yo que la mayoría del público que me sigue, o sea, en su mayoría son gente mayor de 18 años, lo cual, pues bueno, es bastante bueno. Pero ya, o sea, o sea, uno que es adulto, ya debería, obviamente, de tomar poco a poco responsabilidad de lo que hace. Que por qué fracasé en esto. Y vamos, no lo digo con una intención de lastimar ni mucho menos, pero hay que ser realistas. A veces el fracaso ocurre porque no nos queremos tomar la molestia, porque no nos queremos esforzar, porque nosotros tomamos las cosas a la ligera, porque no nos damos a la tarea de esforzarnos y de lograr algo. Porque aunque queremos lograr algo, no nos comprometemos, porque esa es una falta de compromiso, ¿eh? Y esa es la verdad. ¿Que por qué no logras lo que quieres? ¿Por qué? Porque tú no te quieres esforzar, porque tú no tienes compromiso. Que si quieres lograr algo, pues bueno, comprométete a algo. Comprométete a trabajar, comprométete a esforzarte, comprométete a practicar, a sacar buenos resultados en lo que sea que hagas. Y poco a poco vas a ver cómo son los resultados. ¿Por qué? Cuando amas algo realmente, cuando tú tienes algo, un anhelo en tu corazón, obvio, ese amor va a hacer que lo demás a ti te valga gorro. Vas a hacer hasta lo imposible con tal de lograr eso. Es como, por ejemplo, los que tienen novia, los que tienen pareja. Y los que, por ejemplo, ya están en vísperas de casarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, pues hay gente que le gusta mucho el atractivo físico, lo cual es totalmente respetable, ¿no? Y hay gente que dice, pues bueno, pues a ver cuándo afloja, ¿no? Cuando amas a una persona en realidad, obviamente, tú te das el tiempo, o sea, te lo voy a poner como una simple analogía, una simple comparación. O sea, tú te tomas el tiempo de conocer a la persona, te tomas el tiempo de conocer lo que él o ella hace, te tomas el tiempo de poco a poco conocer obviamente cómo es, cuál es su comida favorita, a qué lugares le gusta ir, qué es lo que, qué música le gusta, etcétera. Digo, hay casos en los cuales obviamente no conviene. Digo, este no es un canal específicamente de consejitos ahí para ligar, etcétera. Pero a lo que voy es que tú te das el tiempo de conocer enteramente a una persona. Si tú compaginas perfectamente bien con esa persona, o sea, dejando de lado el atractivo físico, dejando de lado. Porque, digo, pues muchas veces nos llama la atención a veces el atractivo físico de las personas, de las cosas, etcétera. Pero no nos fijamos obviamente en el aspecto sentimental. En si nosotros realmente estamos siendo felices, si nosotros realmente somos gente que a lo mejor tiene realmente una meta, ¿no? En general, a lograr con esa persona o a lograr, pues vamos, en algo en la vida. Entonces, cuando llega obviamente el momento de que la persona te conozca a ti,
Porque sí, tarde o temprano, o sea, hay gente que te tiene que empezar a conocer a ti. Obvio, tú tienes que, o sea, que ser honesto también contigo mismo. Digo, no tiene caso que empieces a engañar a una persona simplemente por el hecho de gustarle, por el hecho de que vayas y compaginas y ligues, ¿no? Porque, o sea, tarde o temprano puede haber una persona que puedes, que a lo mejor te va a querer, pero por el hecho de que tú eres una persona honesta. Y tú tienes que ser tanto honesto contigo mismo como con esa persona. Y esa persona también lo tiene que hacer contigo. O sea, porque lo peor que podemos hacer también es engañarnos. Y obvio, cuando hay honestidad de por medio, cuando realmente existe algo verdadero, existe algo genuino, obviamente, obvio, ya empiezas a agarrar cariño, empiezas a agarrar un poco amor a la persona, etcétera. Y obvio, trabajas, haces lo imposible, etcétera. Dices, pues bueno, voy y me comprometo y me caso. Juntas, te rentas un departamento o pues vamos, o sea, vas, te compras tu casa, etcétera. Y ya, obviamente, o sea, pues ya tienes una familia, ya tienes prácticamente un lugar donde vivir con tu pareja, con tu esposa, etcétera. Pero ¿por qué? Porque tú ya tenías una meta desde un principio. Porque tú ya trabajaste y ya te esforzaste por ello. ¿Por qué? Porque tú ya tenías una motivación. Porque tú ya te has dado tu tiempo, tú ya te has dado tu paciencia con tal de lograrlo, de conseguir algo. Y vamos, disculparán a lo mejor el que hago este tipo de analogías, pero a final de cuentas, digo, si queremos únicamente la parte de logro, etcétera, sin querer esforzarnos, muchas veces nos estamos engañando. Me acuerdo de una frase que llegó a decir un profesor hace unos cuantos años, un profesor de piano que tuve, de piano complementario, y fue primeramente de que no hay que tomar en cuenta la música como una prostituta, porque vamos, nos sentimos bien cuando estamos tocando, o sea, no sé, o sea, un músico siempre se va a sentir bien cuando está tocando, cuando se está expresando en su instrumento. Pero vamos, ¿no? Que si a ti, por ejemplo, te gusta la música, etcétera, digo, o sea, ¿a quién no le gusta la música? O sea, a todos nos gusta la música. Pero vamos, si tú, por ejemplo, aspiras a ser músico profesional, obviamente lo que te vas a topar son varios retos, te vas a topar con varias cosas. No todo es color de rosa, a veces tenemos que invertir en nuestro instrumento, a veces tenemos que hacer inversiones, tenemos que dejar a veces familia, tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que hacer muchos sacrificios, pero si ese amor por la música, por el arte, te lleva a ti a que trabajes, a que te esfuerces y a que te valga gorro la dificultad, obvio, tú vas a avanzar, pero porque tú ya estás motivado y porque tú ya tienes en mente una meta a la cual ya vas a llegar. Que si quieres trabajar con grandes artistas, pues bueno, lo primero que hay que hacer, o sea, pues esfuérzate. Que si no me quieres usar que me va a tomar varios años, sí, date tu tiempo, practica. Quizás llegas más lento, quizás llegas más rápido, porque no todos nacimos con la misma capacidad. Pero a lo que voy es que tenemos poco a poco que esforzarnos. El esfuerzo, el amor por algo, a ti te va a llevar a que tú logres una meta. Tú vas a lograr una meta por el simple hecho de que tú poco a poco te esfuerces. Cuando amas algo de verdad, cuando amas una vocación, cuando amas a una persona de verdad, obviamente vas, te esfuerzas, haces hasta lo imposible con tal de lograr ese objetivo, con tal de lograr esa meta. Y vamos, vas, la logras, o sea, felicidades. O sea, felicidades. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, obviamente, que tienes una vocación, porque tú ya sabes que has cumplido una meta, que tú ya te has autorrealizado. Pero obviamente, ¿no? Digo, si nosotros queremos, obviamente, sentirnos bien, digo, pues honestamente, no digamos que somos, no hay que decir que uno es profesional si uno obviamente no hace nada. Cuando uno trabaja, obviamente profesionalmente en algo, o sea, pues sabemos que es friega, sabemos que es trabajo. Digo, en trabajos que he tenido como baterista, digo, pues imagínense. O sea, yo pues prácticamente casi nunca he tenido drum tech. O sea, yo siempre he tenido que cargar mi batería, siempre he tenido que cargar mi instrumento. Que sí es pesado y a veces es un poco molesto, sí, pero amo mi trabajo, amo la música, amo esto. Y a mí me vale. Yo voy y cargo mi equipo.
que si me cuesta a lo mejor trabajo, a lo mejor unos cuantos días en sacar una buena mezcla, a lo mejor para un cliente, etcétera. O sea, sí, me cuesta trabajo y todo. O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo, me cuesta muchísimo esfuerzo, pero yo tengo una motivación con la cual quiero lograrlo. Quiero lograrlo, estoy motivado y por eso me voy a esforzar. Y no hay que ver el esfuerzo tanto en sí como algo doloroso, forzosamente, porque cuando tú ya tienes una meta por delante, tu percepción de las cosas cambia. Cambia tu mentalidad, comienza a cambiar muchas cosas, porque tú al momento de que te enamoras de algo, al momento de que tú ya tienes el gusto, al momento de que tú, por ejemplo, ya logras algo, de que tú ya has logrado una meta, un objetivo, pues obviamente ya lo que logras, lo lograste, pero porque sabes que amas algo. Entonces, si quieres ser un profesional, ama algo y esfuérzate. Y esa es la clave para ser profesional en la música. Que si quieres vivir de la música, ama algo, esfuérzate. Dedícate tu tiempo para prepararte, para perfeccionar obviamente tu talento, porque el talento es una cosa, la disciplina es lo que va a complementar el talento. ¿De qué te va a servir el talento si no eres una persona que tenga disciplina? Digo, hay gente que tenemos talentos, dones, habilidades, etcétera, pero de nada van a servir si nosotros no nos damos el tiempo para prepararnos. Así que bueno, pues esto, pues bueno, este fue el final de este episodio del podcast, que bueno, fue un poquito largo, no pretendía tardarme tanto, ya duró como media hora, pero pues bueno, muchísimas gracias por quedarse conmigo, gracias por ahí por escuchar este episodio. Sé que ahí sí íbamos a hablar enteramente de una cosa, pero estábamos hablando ahí de varias cosas, ¿no? De cosas que me molestan personalmente, etcétera, pero bueno, tenía que hacerlo. Alguien lo tenía que decir, se tenía que decir y se dijo. Pero digo, ojalá y que este mensaje le llegue a más personas, ojalá y que esto obviamente le empiece poco a poco a llegarle a más gente que obviamente que necesita obviamente escuchar este tipo de mensajes. Porque digamos que son cosas que a casi nadie nos gusta escucharlos. En su momento a mí me han tratado muchas veces así en mi vida profesional. Pero eso fue lo que a mí me llevó a crecer. Que por qué crecí musicalmente, por qué crecí laboralmente, por qué crecí en ese tipo de cosas. Porque yo me di cuenta de ese detalle, porque yo me di cuenta de ese aspecto, porque yo quise hacer, obviamente, que mi amor por lo que hago me lleve a mí a esforzarme y a ser mejor de lo que yo era antes. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, sigan el podcast por ahí en Spotify y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.